El álbum Panini no es solo un objeto de nostalgia, es una pequeña maqueta del capitalismo futbolero. Licencias oficiales, monopolios de derechos, inflación, escasez, consumo infantil, memoria colectiva, geopolítica, coleccionismo e inversión. Imagina esto, un niño abre un sobre. No sabe si dentro estará Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lamine Yamal o simplemente el arquero suplente de una selección que ni conoce. Pero ese pequeño momento de incertidumbre ya contiene algo enorme. Deseo, escasez, azar, mercado secundario y una promesa emocional. Eso es Panini. Desde afuera parece un álbum de figuritas, estampas, cromos o como quieras llamarle. Pero dentro es una economía en miniatura. Cada sobre es una apuesta, cada figurita repetida es una frustración. Cada intercambio en el colegio, en la oficina o en la calle es una forma básica de mercado. Y cada álbum completo es una victoria personal contra la probabilidad. La historia oficial comienza en Italia, en Módena. Panini fue fundada en 1961 y creció desde una operación familiar de cromos hasta convertirse en un grupo internacional con presencia en Europa, América Latina y Estados Unidos. Pero el gran salto simbólico llegó en 1970, con el Mundial de México. Ese fue el primer álbum Panini oficialmente dedicado a una Copa del Mundo FIFA. Y no es casualidad que fuera México 70. Fue el Mundial de Pelé, de Brasil, del color en televisión, de la modernización mediática del fútbol y de una FIFA que empezaba a entender que el Mundial no solo era una competencia deportiva, era un producto global. Antes de que el Mundial fuera una marca planetaria, ya era una herramienta política. Desde 1930, la Copa del Mundo funcionó como vitrina de países, gobiernos y modelos nacionales. Uruguay 1930 fue una afirmación de un país pequeño pero exitoso futbolísticamente. Italia 1934 y Francia 1938 ocurrieron en una Europa marcada por nacionalismos, propaganda y tensión política. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Mundial se convirtió en una forma de reconstrucción simbólica. Pero faltaba algo, convertir esa emoción en objeto. El fútbol ya se podía escuchar por radio, luego se podía ver por televisión, pero Panini hizo otra cosa, permitió poseerlo. Tener la imagen de un jugador era tener una parte del mundial en casa. El álbum transformó un evento de un mes en una experiencia de meses. Antes del torneo, durante el torneo y después del torneo. Ahí está la primera clave económica. Panini no vende papel, vende participación. La historia empresarial de Panini tiene una lógica muy interesante. Nace de una intuición simple. Las personas quieren coleccionar rostros, símbolos y pertenencia. En los años 60, los hermanos Panini compraron un lote de cromos que no se había vendido y lograron comercializarlo con éxito. Luego pasaron a producir sus propias colecciones. Panini se fundó en 1961 en Módena, Italia, y terminó expandiéndose internacionalmente. La genialidad del modelo está en tres elementos. Primero, bajo costo de producción, papel, impresión y distribución. Segundo, alto valor emocional, jugadores, selecciones, escudos y estadios. Tercero, azar controlado. El consumidor no compra exactamente lo que quiere, compra la posibilidad de obtenerlo. Este modelo se parece más a una economía de sobre sorpresa que a una simple venta editorial. Panini convirtió la incertidumbre en producto. Nunca sabes qué figurita viene. Esa incertidumbre genera una repetición de compra. La repetición de compra genera acumulación. La acumulación genera intercambio y el intercambio crea comunidad. Como ya mencioné anteriormente, México 70 es clave por varias razones. Fue el primer mundial transmitido ampliamente en color. Fue el mundial de Brasil campeón, de Pelé como mito global, de una estética futbolera que todavía hoy se recuerda como una edad dorada. Y fue también el primer mundial con un álbum Panini oficial. El álbum de México 70 marcó el inicio de una tradición que lleva más de medio siglo. FIFA Collect describe esa edición como el primer álbum Panini oficialmente licenciado dedicado al mundial. Políticamente, México 70 también fue un evento de prestigio nacional. México venía de organizar los Juegos Olímpicos de 1968 en medio de tensiones internas y represión política. El país quería proyectarse como moderno, organizado y global. El Mundial servía como vitrina. Panini apareció justo en ese cruce: fútbol, televisión, nacionalismo, consumo y globalización. Mientras la televisión llevaba el Mundial a la sala de tu casa, Panini lo llevaba a tus manos. Cada álbum del Mundial es también una fotografía geopolítica. En el álbum no aparecen países cualquiera, aparecen los países que lograron clasificarse. Eso convierte cada edición en un mapa del poder futbolístico del momento. Alemania Federal, Alemania Democrática, Yugoslavia, Unión Soviética, Checoslovaquia.
Muchas selecciones que aparecen en álbumes antiguos ya no existen como estados o cambiaron radicalmente. En ese sentido, el álbum se vuelve archivo de un mundo político que desapareció. En Argentina 78, por ejemplo, el Mundial se jugó bajo una dictadura militar. El torneo fue usado como instrumento de propaganda internacional y mientras el mundo veía fútbol, el país vivía una de las etapas más oscuras de su historia. Desde el enfoque de Panini, eso nos permite decir algo muy fuerte. El álbum no solo colecciona jugadores, colecciona épocas políticas. Cada escudo, cada bandera, cada uniforme y cada nombre de país cuenta una historia de poder, fronteras, ideología y memoria. La experiencia Panini es casi una clase básica de economía. Tienes recursos limitados, o sea, tu dinero. Tienes un objetivo, que es completar el álbum. Tienes incertidumbre cuando no sabes qué saldrá en cada sobre. Tienes exceso de inventario cuando te tocan muchas repetidas. Tienes mercado secundario cuando intercambias o revendes figuritas. Tienes inflación. Cada mundial cuesta más. Tienes redes de distribución. Kioscos, supermercados, librerías y plataformas online. Tienes monopolio de licencia. Solo el producto oficial puede usar la marca FIFA y las imágenes autorizadas. Y tienes comportamiento del consumidor. Ansiedad, nostalgia, presión social y deseo de completar. El álbum funciona porque activa una tensión psicológica. La colección incompleta molesta. Cada espacio vacío es una promesa. Cada página incompleta empuja a comprar más. Eso es brillante desde el punto de vista comercial. Panini no podría tener el mismo impacto sin la licencia oficial. La FIFA es dueña de una de las propiedades deportivas más valiosas del planeta. Esa propiedad se monetiza mediante derechos de transmisión, patrocinios, licencias, hospitalities, merchandising y productos oficiales. El Mundial es una vitrina para los países, y el álbum también. Cuando una selección aparece en Panini, entra en una memoria global. Para países pequeños o periféricos, aparecer en el álbum puede ser una forma de reconocimiento simbólico. No es lo mismo ver a tu país en una tabla de eliminatorias que verlo impreso junto a Brasil, Argentina, Alemania, Italia, Francia o Inglaterra. El álbum ordena el mundo en grupos, banderas y jerarquías deportivas. Es un mapa emocional del planeta. Y eso tiene una dimensión política. Porque el Mundial, a diferencia de una liga europea, todavía permite que países con economías más pequeñas tengan visibilidad global. Senegal, Marruecos, Costa Rica, Ecuador o Ghana pueden ocupar durante semanas una centralidad mediática que normalmente no tienen en la economía global. Panini captura esa centralidad y la convierte en memoria física. En América Latina el álbum tiene una fuerza especial. No es solo un producto, es un ritual de barrio, colegio, oficina o familia. En países como Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia o México, llenar el álbum se parece a participar simbólicamente del Mundial, incluso si tu selección no clasifica. El álbum permite que el Mundial empiece antes. Antes del primer partido ya hay conversaciones. ¿Ya salió el álbum? ¿Cuánto está el sobre? ¿Dónde venden la caja? ¿Cuántas te faltan? ¿Cuántas repetidas tienes? Esa previa es comercial, pero también cultural. Y en América Latina hay otro elemento. El álbum convive con economías de ingreso desigual. Para muchas familias completarlo puede ser caro. Entonces aparece una dimensión muy interesante. El álbum es masivo, pero completarlo puede volverse un privilegio. Uno de los cambios más importantes de los últimos años es el costo. El álbum pasó de ser un gasto relativamente pequeño a convertirse en una inversión considerable para quienes quieran completarlo. Para el Mundial 2026, la colección incluye 980 stickers en un álbum de 112 páginas. Panini refleja la inflación del fútbol moderno. El Mundial se expande, las colecciones crecen, los sobres suben, los productos especiales aumentan y la experiencia se vuelve aún más cara. Antes el álbum era un objeto popular. Hoy sigue siendo popular, pero completarlo puede sentirse como una carrera de consumo. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 3 países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. FIFA lo presenta como la edición más grande de la historia. Eso impacta directamente en Panini. Más selecciones significan más jugadores significan más stickers significan más sobres y más sobres significan más gasto. La expansión deportiva se convierte en expansión comercial. Reuters reportó que FIFA aumentó en 15% la distribución financiera para las selecciones participantes en 2026, elevando el total a $871 millones en el contexto de un torneo ampliado y comercialmente más fuerte. Entonces, el álbum 2026 no es solo más grande porque sí, es más grande porque el Mundial se volvió más grande.
Y el mundial se volvió más grande porque FIFA busca más mercados, más partidos, más audiencias, más federaciones contentas y más ingresos. Entonces el álbum no creció por nostalgia, creció porque el negocio del mundial creció. El Mundial 2026 se jugará en Norteamérica, con Estados Unidos como actor central, y eso importa mucho. Estados Unidos no es solo un país anfitrión, es el mercado deportivo más comercializado del mundo. Ahí el deporte está profundamente conectado con televisión, datos, apuestas, patrocinios, experiencias premium, estadios multipropósito y consumo familiar. Uno de los fenómenos más interesantes de Panini es que la empresa vende el producto inicial, pero los consumidores crean mercados secundarios. Las figuritas repetidas se intercambian, se venden, se subastan o se guardan. En algunos países hay ferias de intercambio, en otros grupos de Facebook, WhatsApp, Mercado Libre o tiendas especializadas. Esto es economía informal y economía de coleccionismo al mismo tiempo. El álbum crea una red de valor donde no todo pasa por Panini. Panini vende sobres, pero el consumidor crea liquidez. La repetida, que para el consumidor parece un error, para el sistema es el motor del mercado. Sin repetidas, todos completarían rápido el álbum. Con repetidas aparece el intercambio y con el intercambio aparece comunidad. Como ya mencioné anteriormente, Panini tiene algo muy poderoso, la legitimidad. Puede haber álbumes alternativos, piratas o no oficiales, pero el álbum Panini tiene el sello simbólico de El Verdadero. Ese valor viene de décadas de repetición cultural y de acuerdos oficiales con FIFA. Y justo cuando parecía imposible imaginar un mundial sin Panini, llegó una noticia que para muchos coleccionistas sonó casi como el fin de una era. La FIFA confirmó que desde el 2031 la empresa italiana Panini dejará de producir los álbumes y figuritas oficiales del mundial, cerrando una relación histórica que comenzó en México 70 y que duró más de 6 décadas. En su lugar entrará Topps, propiedad del gigante estadounidense Fanatics, una compañía que en los últimos años ha estado expandiéndose agresivamente dentro de la industria global de coleccionables deportivos. Pero este cambio no es solamente nostalgia o cambio de marca, es también una señal de hacia dónde se mueve el negocio. Fanatics y Topps representan una visión mucho más cercana al modelo estadounidense. Cartas intercambiables premium, ediciones limitadas, parches reales usados por jugadores y una integración mucho más fuerte entre coleccionismo, entretenimiento y mercado de inversión. En otras palabras, el mundial entra oficialmente a una nueva etapa donde ya no solo será un ritual infantil de kiosco y repetidas, sino parte de una industria multimillonaria de coleccionables que mueve miles de millones de dólares al año, y donde el valor emocional del fútbol empieza a mezclarse cada vez más con la lógica financiera del coleccionismo global. Además de todo lo que he mencionado, el álbum también funciona porque tiene una dimensión profundamente humana. Padres que llenaron el álbum de niños ahora lo compran con sus hijos. Abuelos recuerdan selecciones antiguas. Amigos se reúnen para cambiar repetidas. Y en cada mundial el álbum reactiva una memoria colectiva. La nostalgia es una fuerza económica enorme y Panini la entiende muy bien. No solo vende el mundial actual, vende todos los mundiales anteriores que viven en la cabeza del consumidor. Cuando alguien compra el álbum 2026, también está comprando un eco de México 70, España 82, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y cualquier otro mundial que tal vez te haya marcado a ti. Si miras todos los álbumes del mundial en secuencia, ves una historia visual del fútbol. Cambian los peinados, las camisetas, los escudos, los patrocinadores técnicos, los estilos fotográficos, los diseños editoriales, los nombres de países, los formatos de competición y las estrellas. También cambia el tipo de futbolista. En los 70 y 80 muchos jugadores eran figuras nacionales. Hoy los grandes futbolistas son marcas globales. Antes una figurita mostraba a un jugador, hoy muestra a un activo mediático. Imagen, contratos, redes sociales, sponsors, videojuegos, highlights y valor de mercado. La evolución del álbum también revela cómo el futbolista se transformó en una figura central dentro de la industria global del fútbol. Al final, el álbum nos obliga a mirar el mundial desde otra perspectiva, porque de alguna manera el mundial empieza cuando compras el álbum, cuando abres el primer sobre, cuando aparece la primera repetida, cuando un niño descubre una selección que no conocía, o cuando un adulto vuelve a sentir que tiene 8 años. Y detrás de esa emoción hay una maquinaria enorme. FIFA, licencias, marcas, distribución global, inflación, mercados secundarios, geopolítica y nostalgia monetizada. Panini logró algo que pocas empresas han logrado: convertir un evento deportivo de un mes en un ritual económico de generaciones. Por eso el álbum no es solo un recuerdo,
Es un mapa del fútbol, del mundo y del dinero. Y quizá por eso cada 4 años seguimos cayendo en la misma trampa feliz. Comprar un sobre, abrirlo con cuidado y esperar que esta vez por fin salga la figurita que nos falta.